Bueno, es como si tuviéramos una sesión normal, pero esta es sencillamente aprovechando eh, que algunos de ustedes tienen ciertas inquietudes y pues necesitamos ayudar a aclarar un poco algunas de las inquietudes, o más bien ilustrar para que ustedes puedan tomar decisiones al respecto. Bueno, entonces bienvenidos las personas que vayan ingresando. De todas maneras vamos a enviar el paquete de diapositivas para que eso les ayude a aclarar cualquier tipo de duda o inquietud y igualmente el video. Entonces ya sé que a las 11 de la mañana aparece en el correo, de ahí me toca que descargarlo, comprimirlo un poco y subirlo a YouTube para que de allí pasarles el enlace y que lo puedan ver sin ninguna dificultad porque normalmente es muy grande. Bueno, entonces empecemos por favor. Bienvenido entonces a esta sesión. Vamos a iniciar con esta actividad que es sencillamente aclaratoria. Veamos entonces la primera parte, que es la función de demanda y de oferta. Tenemos en cuenta que eh, demandar es el conjunto de bienes que están disponibles en el mercado y que hay personas que quieren adquirirlo a un precio. E igualmente, podríamos decir de que la oferta es la cantidad de productos ofrecidos en el mercado o disponibles en el mercado para ser adquiridos también por determinados clientes. Primero es las necesidades de los clientes de acuerdo a la cantidad de productos disponibles. Y el otro, la oferta, es la cantidad de que los productores colocan a disposición de los compradores para ser adquiridos por un determinado precio. Cuando estamos hablando de esos clientes, estamos hablando del mercado, que es el conjunto de mecanismos a través de los cuales entran en contacto tanto compradores como vendedores de un bien para comercializarlos. Entonces, el mercado de compradores y el mercado de vendedores, el mercado de productores y el mercado de consumidores. Bien, el funcionamiento de los mecanismos del mercado permiten el establecimiento del precio y de la cantidad intercambiada, o sea, es la cantidad de productos que se van a comprar de cada bien. Pues hay una amplitud en cuanto a la cantidad de productos en el mercado. Eh, Aquí vemos que si hay oferta y demanda, existe una función de oferta y una función de demanda. Veamos cuál es el comportamiento de la función de oferta y demanda. Igualmente, para eso hay una ley de oferta y demanda. Bien, pero veamos aquí lo que corresponde a la función de demanda, que describe la pauta del comportamiento de los consumidores. Demandar es sencillamente requerir. ¿Cuándo demando yo? Porque tengo necesidades. El conjunto de necesidades de una colectividad componen la demanda. Es decir, las distintas cantidades de un determinado bien que los consumidores desean adquirir a los diferentes precios. La función de demanda normal muestra una relación negativa entre el precio y la cantidad demandada. Oiga bien, veamos por qué. Si podemos ver la figura 1, vemos que allí hay una relación de demanda relacionadas con el eje de las Y, que es el precio, y con el eje de las X, que es la cantidad demandada. Y vemos cómo en la medida como hay mucha demanda de un producto, entonces las posibilidades de disminuir el precio es muy susceptible. Igualmente en la función de demanda normal, oiga bien, vemos allí que existe un precio 1 y un precio 2, ¿cierto? De dos productos A, B, C que se demandan y existen unas cantidades 1 y una cantidad 2 de determinado producto. Eso nos ayuda a comprender que hay la necesidad de comprender que yo puedo analizar un producto o un conjunto de productos de acuerdo a la demanda que tengan estos productos y ver
que en un momento dado uno de tantos productos va a garantizar una demanda perfecta, donde se va a determinar un precio y vamos a hallar en un momento dado el punto de equilibrio, pero no nos adelantemos allí. Veamos entonces qué es la cantidad demandada versus, oiga bien, versus la demanda. Un segundito. Ya. Dice que la cantidad demandada, unidades de un bien demandadas por el consumidor a un determinado precio. También se dice que la cantidad demandada es la variación de un precio de un bien. Provoca un movimiento a lo largo de la curva con signo contrario, es decir, una variación de cantidad demandada. Ahora vamos a ver una gráfica. Entonces vemos que, vamos a ver si en la figura anterior la tenemos. Bien. Aquí podemos tener una función de demanda, pero vamos a ver, no sé si ven el mouse, el puntero, vemos que la línea de oferta se cruza con la demanda. Bueno, disculpe entonces, pensé que se estaba viendo el puntero sencillamente para señalar. Bueno, seguimos entonces. Ahora, la demanda. Pauta de conducta del consumidor. Diferente número de unidades del mismo bien que, de acuerdo a esta filosofía de ceteris paribus, que significa que considerando constantes todos los factores que influyen en la demanda de un producto o de un bien a diferente precio. O sea, en un mercado se puede encontrar el mismo producto en diferentes precios. A manera de ejemplo, en Cali hay un pasaje que se llama Pasaje Oro, donde venden zapatos, y en una oportunidad se encontró unas chanclas muy hermosas y valían 25.000 pesos. Esas mismas chanclas en Chipichape eran a 100.000 pesos, son 75.000 pesos de diferencia. Es que allí hay factores que intervienen con respecto a la demanda. Bien. En un tema más adelante se verá que la curva de demanda se refleja la secuencia de valores de la utilidad marginal. ¿Qué es la utilidad marginal? Entonces vemos a cómo están los valores de un producto frente a otro producto, y la diferencia de ellos, vamos a encontrar esa utilidad marginal, que es el incremento de la utilidad provocado por el consumo de una unidad adicional de cada bien. Puede que encontremos allí que un producto, 100 productos a un precio de 5 pesos, pero también vamos a encontrar 50 productos a un precio de 6. Entonces, vamos a ver que allí vamos a obtener una utilidad marginal. Pero veamos cómo se produce esta cantidad demandada versus la demanda. La variación de algunos factores subyacentes que consideraremos constantes a la función de la demanda provocada por un desplazamiento. Entonces nos vamos a dar cuenta que en un momento dado, sea a la derecha que la demanda se establezca, vemos cómo el precio puede disminuir en un momento dado. Seguimos entonces. Factores subyacentes, lo que debemos tener en cuenta a la función de demanda. Estos factores subyacentes a la función de demanda son aquellos elementos que en la función de demanda consideramos constantes. Vamos a ver cuáles. Por consiguiente, a su variación provocará un desplazamiento en el paralelo de la función de la demanda, un desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda, que indica que el consumidor está dispuesto a consumir más o a consumir menos. Bien, unidades del bien para cada uno de los diferentes niveles de precios. Bueno, hablando de la experiencia de todos, vemos cómo en un momento dado, si estamos comprando en una tienda de barrio,
compramos un producto en una tienda y cuando nos damos cuenta que hay el mismo producto a menor valor, sencillamente nos trasladamos y consumimos ese precio de ese producto o ese bien a ese precio, pero no en el mismo lugar. Entonces, ya no lo vamos a demandar en el mismo lugar, sino que lo vamos a demandar en el otro. Así que suceden fenómenos con cada uno de los oferentes, que serían las tiendas allí. Bueno, ¿cuáles son estos niveles de precio? Bueno, el primero, o estas variables subyacentes, la renta de bienes normales es positiva e inferiores será negativa, y eso lo vamos a ver más adelante. Precios de los bienes relacionados, como cuáles, precios de bienes complementarios. ¿Qué es un bien complementario? Es un producto que para la elaboración de otro bien es complementario o ayuda para que éste se pueda desarrollar. Un elemento complementario, imagínense si yo voy a hacer un arroz, voy a sudar arroz, ahí ¿cuál sería el producto principal? Sería el arroz, ¿cierto? Pero en realidad, si nosotros vamos a revisar los costos de determinados productos, nos vamos a dar cuenta que no es el arroz, sino el aceite. Y el aceite, en términos generales, el arroz sería complementario, la sal, el agua y otros elementos allí. Entonces, pero vemos que mercadológicamente, si vendemos arroz y no vendemos aceite, tenemos dificultades. Si no vendemos las verduras o lo que requerimos para hacer el arroz, también tenemos dificultades. Entonces, por ejemplo, hay productos complementarios que se deben, oiga bien, tener en un determinado negocio. También tenemos allí los bienes sustitutos, y un bien sustituto es un bien que va a sustituir a otro elemento. Entonces, podemos sustituir la carne de res con la carne de cerdo, con la carne de pollo, con la carne de pescado. Y si no tenemos ninguna de las anteriores, entonces una libra de lentejas, porque tiene el mismo valor nutricional. Tenemos en cuenta que hay gustos, hobbies, aficiones, expectativas, pero que también hay una población que demanda ese producto de acuerdo a estas características anteriores. Entonces vamos a mirar cuál es el comportamiento, oiga bien, de acuerdo a estos factores subyacentes, y el primero que vimos es la renta. De un bien normal, oiga bien, puede producir renta si hay aumento de la demanda del producto, y puede haber disminución de la renta si hay disminución de la demanda del producto. Eso es entendible, ¿cierto? Entonces, si es un bien normal, si es un bien interior, entonces significa que en un momento dado, si tenemos ese bien, lo posible es que haya disminución de la renta. Veamos entonces el precio del bien complementario. ¿Me regalan un segundito, por favor? Gracias. Bueno, disculpen, continuamos entonces. El precio de bienes complementarios. Ya sabemos que si son complementarios nos ayudan en un determinado negocio a mejorar la prestación del servicio. Si hay descenso del precio, oye bien, se aumenta la demanda de ese bien complementario. Si hay, oye bien, disminución del precio, entonces hay disminución de la demanda de ese determinado producto. No se le olvide que nosotros a veces consumimos productos y no nos interesa de acuerdo a
a las necesidades. A veces hay productos que nosotros buscamos un mejor precio, como también hay productos que solamente requerimos una marca o la imagen del mismo producto. Entonces, es dependiendo también las necesidades y por eso hablábamos de unas características allá arriba, los gustos, las expectativas. Bien. Seguimos. Con respecto a los gustos, si hay gustos favorables con relación a la demanda, entonces la gente quiere comprar, pero si hay una tendencia, hay un comportamiento diferente con respecto a los gustos, no hay demanda, no hay consumo y por eso va a haber problemas con relación al precio del mismo producto, igual con las expectativas. Si hay mayor población, hay mayor consumo, hay mayor demanda, hay crecimiento, ¿cierto? Caso contrario, hay decrecimiento si no hay población porque no hay consumo. Entonces no hay demanda igualmente. Movimientos a lo largo de la curva según las variaciones de precio. Entonces ya vemos allí en el eje de las X, P sub 1 o precio sub 1, un producto A, el precio sub 2, un producto B y una demanda que en la medida de que vaya aumentando la cantidad va disminuyendo, oiga bien, va disminuyendo el precio automáticamente o va disminuyendo la demanda, disminuye también el precio. No le olvide que el precio es inversamente proporcional. Si hay menor precio, hay mayor consumo, significa que hay mayor demanda. Si en un mercado aumenta el precio del producto, entonces hay disminución del consumo, por ende hay disminución de la demanda. El movimiento de la curva, desplazándose la función de demanda y de las leyes de demanda, ofrece aquí que los efectos sobre el precio y la cantidad de equilibrio de los desplazamientos de la curva de la demanda y de la oferta se denominan leyes de oferta y de la demanda. Y las leyes de la demanda son el aumento de la demanda de un producto, desplazamiento hacia la derecha, la curva de demanda origina un incremento tanto en el precio de equilibrio como de las cantidades de equilibrio cambiadas. Entonces, tendremos que hacer el análisis de hallar el punto de equilibrio del bien y el punto del precio de equilibrio del bien y la demanda de equilibrio del mismo bien o del conjunto de bienes. En un descenso de la demanda del producto desplazamos hacia la izquierda. Si hay disminución de la demanda, entonces hay una inclinación de la curva y una disminución de la demanda. Origina un decremento tanto en el precio de equilibrio como de las cantidades de equilibrio. Y vamos a ver la siguiente imagen. Ahí lo podemos ver. Vemos allí la demanda 1, que la tenemos horizontal, oblicuas, la más delgadita y la más gruesa. Oiga bien, tenemos la demanda 1, demanda 2, oiga bien, precio 1, precio 2, cantidad demandada 1, cantidad demandada 2. Entonces vemos como en un momento dado, mire que es la inclinación de la demanda, que es el punto, la flecha roja que está en la parte inferior, es el desplazamiento que tiene la demanda, oiga bien, la demanda de Q1 a Q2, pero vemos algo contrario con respecto al precio. Oiga bien, aumenta el precio de Q1 con relación a P1 o al precio 1 y Q2 con relación al precio número 2. Entonces, aumenta la demanda porque el desplazamiento de la curva sale hacia la derecha e igualmente aumenta el precio. ¿Cuándo puede suceder que un producto, oiga bien, le pueda suceder este tipo de comportamiento? Pues un producto donde monopolista, donde una persona pueda generar un precio, darle un precio, y si lo consumen bien y si no lo consumen,
bien. ¿Por qué? Porque es el único que está haciendo el aprovisionamiento de ese bien. Vemos en el otro, bien, si yo tengo, oiga bien, empieza a disminuir la demanda de un producto de Q1 a Q2, según la flecha, entonces igualmente vemos el comportamiento que tiene el precio igual, empieza a disminuir no solamente el precio, sino también la cantidad demandada. Mercadológicamente hay que diseñar una estrategia para sacar ese producto. Los mercadólogos son expertos en esa actividad. Bien, veamos entonces un poquito más sobre la función de la oferta y vemos el comportamiento de los productos con respecto al mismo factor determinante allí, que es el precio. Pero, ¿qué nos dice allí? La función de la oferta describe la pauta del comportamiento de los vendedores. Ya sabemos que la oferta son por parte de los productores o los vendedores hacia el consumidor. Y la demanda es parte del consumidor y quien satisface son los vendedores o los productores. Entonces vemos que esos son dos comportamientos que en un momento dado tienen que hallar un punto de equilibrio frente al precio, cantidad demandada, un precio justo para hallar un punto de equilibrio y que haya una utilidad marginal que satisfaga las necesidades de ambos. Y vamos a ver, más adelante hablamos de excedentes del productor y excedentes del consumidor. La función de oferta normal muestra una relación positiva entre el precio y la cantidad ofrecida. Entonces vemos cómo la oferta en un momento dado tiene un precio de 8 cuando la cantidad ofrecida son 170 y vamos disminuyendo, oiga bien, o lo podemos ver al contrario, pero normalmente es inclinado hacia a la izquierda. Pero vemos como 25, veamos, como 25 unidades a 2 pesos, 50 unidades a 3, 75 unidades a 4, 100 unidades a 5 y así sucesivamente 170 unidades a 8. Entonces vemos cómo en un momento dado, cuando hay mayor demanda del producto en el mercado, hay una mayor producción y hay una disminución de costos. Esa es la razón por la cual el precio igualmente baja. ¿Pero por qué? Porque hay competencia en el mercado, no estamos solos, sino que estamos con otros competidores que al hacer el análisis de costo ofrecen unos mejores precios. Y eso juega un papel importante entre la oferta y la demanda. Seguimos entonces. Vemos entonces que la cantidad ofrecida es la unidad de bienes ofrecidas por el productor vendedor a un determinado precio. La variación de ese precio de un bien provoca un movimiento a lo largo de la curva de idéntico signo. Normalmente es positivo, es decir, una variación de la cantidad ofrecida. Con respecto a la oferta, que es una pauta de conducta del productor, oiga bien, diferente número de unidades del mismo bien, la misma filosofía allí, el productor estará dispuesto a vender a los distintos precios. No se olvide que hablábamos de que se hacen un análisis de costos para poder determinar si subimos o disminuimos el precio, y es sencillamente para garantizar una utilidad marginal. Bueno, hay una pregunta allí. Por favor, la escucho. No alcanzo a ver bien toda la información allí. Ahora sí. Tengo una duda en el sentido que siempre está diciendo que el costo está en el eje de las X. Me disculpa, qué pena me da. Hemos visto la gráfica y vemos que estamos haciendo la comparación del eje de las Y y de las ejes de las X. No se le olvide que el precio está en el eje de las Y la cantidad en el eje de las X, que es Q. Usted lo puede apreciar. Entonces, qué pena, pero no. Seguimos. En este tema más adelante se verá que en el caso de las empresas competitivas, en función de oferta, refleja la secuencia de los valores del costo marginal
incremento del costo asociado a la producción de la unidad adicional del bien, de cantidad del bien. La variación de alguno de los factores subyacentes a la función de la oferta provoca un desplazamiento de la función. Oscar, ¿necesitas hablar? Si no, me hace un favor y apaga eso. Muchas gracias, muy amable. Veamos entonces aquí para que Clara Inés vea que en el eje de las Y en el eje de las X están inicialmente en el primero el precio y en el segundo la cantidad. Ahí entonces vemos un ejercicio, cuál es el comportamiento del precio frente a la cantidad, y vemos que inicialmente vemos que se genera con, ahí dice valor cero, oiga bien, cantidad cero a un precio, oiga bien, de 20, ¿cierto? De 125 unidades a un precio de 25 pesos, vamos a decirle pues pesos, 250 unidades a 30, 375 unidades. Eso significa que por cada 5, oiga bien, por cada precio de 5 se están incrementando en 125 unidades, ¿o no? ¿Cierto que sí? Entonces va aumentando un precio de 5 por cada 125 unidades. Entonces vemos que la curva de oferta del productor empieza a un precio de 20 pesos. Veamos por qué entonces. En el punto de equilibrio del mercado se vacía, es un término, al precio de equilibrio de la cantidad de demanda sobre QS. ¿Y qué es? Perdón. Sí, cantidad de demanda sobre cantidad de satisfacción. Es decir, se satisface simultáneamente tanto a consumidores y a productores. En términos generales, ahí se está hallando un punto de equilibrio donde tanto gana el comprador por la satisfacción que produce el bien frente a lo que produjo quien produjo el bien, que obtiene esa misma utilidad marginal o esa misma rentabilidad. En el contexto de un mercado competitivo, todas las curvas de demanda tienen pendientes negativos en todo su rango. Todas las curvas de oferta tienen pendientes positivas. Entonces, las curvas de la demanda tienen pendientes negativas en todo su rango, pero igual la oferta tiene pendientes positivas en el rango que establece la demanda. Vemos cómo es contrario. A mayor demanda es menor el precio. Los precios cambian solo si existe un exceso de demanda. Vemos cómo cuando, ejemplo, el gobierno quiere y va a pagar a las empresas del Estado la prima de Navidad ahora en noviembre. ¿Por qué? Porque él quiere que todo el mundo salga a comprar y a infectarse de COVID, pero lo que necesita es reactivar la economía. Reactivar la economía. Es sencillamente porque la demanda ha disminuido, muchos de los productores tienen grandes inventarios y lo que se necesita es sacar ese inventario. Entonces allí está jugando un papel importante el Estado, que quiere estimular la demanda o quiere estimular el consumo. Bueno, ¿qué implicaciones tiene? Es que solo hay un precio al cual la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida, que es el punto de equilibrio único. Solo al precio de equilibrio permanecerá constante en el precio del mercado, será siempre un precio, siempre y cuando no se juegue, no haya un problema de competencia desleal cuando empiecen a jugar con el precio del producto. Cuando se desplaza la curva de demanda o de oferta, cambiará el precio y la cantidad de equilibrio del mercado.
Veamos entonces, aquí la figura nos muestra el exceso de demanda cuando la cantidad de demanda es menor a la cantidad demandada. ¿Es igual a qué? A la cantidad ofrecida. La cantidad demandada es menor a la cantidad ofrecida. ¿Y qué pasa? Si la cantidad es menor a cero, ¿qué pasa con el precio? Según lo que establece allí en la esquina, disminuye. Entonces nos vamos para abajo. Si la cantidad demandada aumenta o es mayor a la cantidad ofrecida, ¿qué sucede? El precio o es mayor a cero, el precio aumenta. Entonces aumenta la cantidad demandada. Bueno. Bueno, por favor, ¿quién está controlando las diapositivas? Continúo. En función de demanda normal, Disculpe, profesor, una pregunta. sí, Jenny. Profesor, aquí en la P, pues, lo que yo estoy entendiendo, en la P colocamos los precios del producto, ¿sí? ¿Dónde Sí, está? correcto. En las ejes, en el eje de las Y. En el eje de la Y, o sea, la P, ¿sí? Sí, correcto. Y Y la entonces cantidad en la Q. en el eje de la Q, o sea, las Sí, X. en las X, correcto. Eso. Entonces, abajo serían las cantidades del producto que nosotros vamos a ofrecer, a vender. No, a demandar. Si estamos hablando de demanda, entonces estamos hablando, oiga bien, estamos con respecto a la demanda son el precio en que está el producto en el eje de las Y frente a la cantidad demandada que está o es Q en el eje de las X. ¿Estamos allí? Pasémonos entonces al otro lado de la imagen número 2, donde está la oferta, la curva de la oferta. Entonces, la cantidad que está ofreciendo el productor frente al precio en que está en el mercado. O sea, no se le olvide que un solo productor frente a un mercado no determina los precios. Inclusive en Colombia incide mucho en la determinación de precios el Estado. Ejemplo, arbitrariamente el Estado dice que un productor se debe ganar un 5% de utilidad neta, pero vemos que eso no es así. Igualmente dice que un comercializador se puede ganar entre un 25 y un 35%, y vemos que eso tampoco es así, porque hay comercializadores que se ganan hasta el 100%. Hay unos factores que inciden en eso, ellos toman la determinación, juegan con esos precios dependiendo el tipo de mercado que tengan. A usted le pueden vender un reloj, un reloj AAA en 50,000 pesos. Y ese mismo reloj, otra empresa lo puede estar vendiendo en 75,000 pesos. Bueno, él tendrá una justificación por qué, y ustedes muchos ven que en las empresas
la gente dice, venga, ¿por qué si por allá en otro lado vale 55, aquí vale 75? Y le dicen a uno, no, lo que pasa es que yo pago impuestos, yo pago arrendamientos costosos, bueno, entonces ellos darán y se juegan, se dan la pela con eso y venden inclusive productos, pero veamos que en muchas oportunidades aquí juega un papel importante. Bueno, la pregunta es, claro, ¿cómo se ubican, oiga bien, tanto los precios, la cantidad en la oferta y la demanda? Profesor, ¿y de dónde sale el ahí en la demanda? ¿Cómo dice? ¿De dónde sale el intercepto en la demanda y en la oferta? Ah, no, todavía es que vamos para allá. Ah, Vamos bueno. para allá porque es parte donde vamos a mirar cuáles son las variables que tienen que jugar. Ya vamos para allá. Vamos a hacer lo posible, sino que en términos generales para poder que vamos comprendiendo cuál es el comportamiento, porque decir oferta y demanda X, Y, Z y no hay ningún B, X, Y y no hay ningún problema, pero vemos con ejemplos cómo es el comportamiento real de la oferta y la demanda en un determinado negocio. Veamos entonces tipos de equilibrios, hay puntos de equilibrio y no siempre uno piensa que existe punto de equilibrio, llamémoslo así, determinado. Hay un equilibrio estable si por alguna circunstancia el mercado se aparta, la situación de equilibrio, las fuerzas del mercado lo reconduce al mismo. Para ello es condición necesaria el cumplimiento de las leyes de oferta y demanda. Si el equilibrio es estable, el desequilibrio será transitorio. Y vemos cómo el mercado, tanto de oferentes y demandantes, juegan con los precios. Y el gobierno sencillamente hace ese determinado control de precios. Y eso diríamos que ahí sería estable. Ahora, cuando el equilibrio es inestable, si por alguna circunstancia el mercado se aparta de una situación de equilibrio, las fuerzas del mercado lo alejan del mismo. Si el equilibrio es inestable, el desequilibrio será permanente. Entonces, vemos cómo muchos empresarios, oiga bien, empiezan a jugar con los precios del producto y es una estrategia mercadológica, les cuento. Usted ve que hay productos que dejan por esa razón, entonces muchos empresarios arman una serie de combos, un conjunto de productos. Profe, disculpe, se le está entrecortando, no se le escucha. Y dice Profe, no se escucha. bueno, y ahí Siga hablando, profesor, para ver, a ver. bueno, entonces lo que yo le quiero contar a ustedes es que no hay señal. ¿Ustedes sí me escuchan? Yo sí lo estoy escuchando. Bueno, Sí, profe, pero a veces se entrecorta a veces. bueno, entonces vamos a intentar. ¿Me escuchaban? No sé si me comprendían que normalmente una compañía juega con los precios para poder colocar mayor número de productos en el mercado. Y hace un análisis de costo y hace un análisis de precios para poder sacrificar determinada utilidad de bienes que generan mayor rentabilidad, porque los proveedores así lo han permitido, y sacrifica un poquito
para poder sacar los demás productos. O sea, son estrategias no solamente de costos, sino mercadológicas que se utilizan para poder garantizar ese equilibrio en un momento dado. Seguimos. Tenemos ahora el excedente del consumidor. El excedente del consumidor es la diferencia entre la suma de los diferentes precios que está dispuesto a pagar los consumidores por cada una de las unidades de consumo en el punto de equilibrio y el importe que efectivamente pagan por la cantidad consumida. Ahora lo vamos a revisar. El excedente del consumidor es igual al valor para los compradores o utilidad marginal, menos el importe pagado por los compradores. Entonces, el empresario, oiga bien, compró un bien y lo vendió a un precio diferente que lo compró. Ahí genera una utilidad, ¿cierto? Normalmente se restan los costos de mantener el inventario, administrativos y otros costos adicionales y percibimos una utilidad neta. Pero entonces veamos cómo en un momento dado hay equilibrio. Es cuando vemos allí la línea oblicua que parte, oiga bien, del segmento izquierdo hacia arriba al segmento derecho hacia abajo, que es la demanda, frente a la cantidad ofertada, oiga bien, 100 unidades hallan el punto de equilibrio con respecto al precio cuando este vale 5 pesos. Veamos entonces cómo podemos demostrar eso. Si vemos allí el comportamiento, oiga bien, del precio frente a la cantidad demandada. Ejemplo, vemos que Q, oiga bien, es la cantidad demandada, P es el precio y no es que estemos restando, sino que multiplicamos esos 20 unidades a un precio de 9, eso es igual el importe que generaría, o sea, el ingreso que generaría son 180. Si 20 productos valen a 5, serían 100. Entonces, la diferencia de esos mismos productos a una diferencia de precio, ese es el excedente, oiga bien, del comprador. ¿Cierto que ese era el que estábamos jugando anteriormente? Eso. Vamos hacia atrás, el excedente del consumidor. Bien. ¿Quién estaría entonces teniendo ese excedente? El que vende el producto. ¿Listos? Igual para si esos mismos 20 productos u otros 20 productos, ¿vale? A un costo de 8 y el mismo producto a un precio de 5, entonces habría una utilidad o un excedente de 60. Y así sucesivamente sería pues el comportamiento allí. Cuénteme, Jenny. Ese es el excedente del consumidor, ¿no es cierto? Correcto. Sí. No el productor. Bueno, pero oye bien, el excedente del consumidor, ¿sí o no? ¿Quién lo percibe? Jenny. El excedente en los 80 es lo que se gana el consumidor, ¿sí? Ajá. Cierto, lo que él se gana, pero en realidad él se gana esos 80. Es la ganancia del producto al comprarla, ¿sí? Bueno, ahora solamente vamos a ver lo siguiente. Ahora lo concluimos. ¿Sí generan rentabilidad para el que lo consume o está determinado de acuerdo al grado de satisfacción que produce? Ahora lo analizamos. Bueno, entonces ahora vemos el excedente del productor. Excedente del productor es la diferencia en la suma de diferentes precios que estarían dispuestos a recibir los productores por cada una de las unidades que venden en el punto de equilibrio y el importe que efectivamente reciben por la cantidad vendida. Bueno, entonces ahí ya tenemos
excedente del productor, importe recibido por los vendedores, el costo de los vendedores, el costo marginal. Veamos entonces, vamos a hablar sobre el costo, el excedente del productor. Veamos, una cantidad de 25 unidades a 5 pesos nos da 125, frente a esas mismas 25 unidades a 2 pesos nos da 50. La diferencia entre los dos nos da 75. Ese es el excedente del productor. ¿Listo? Bien. Y así sucesivamente en el segundo ejercicio, que el excedente sería 50, y teniendo en cuenta los otros productos, el excedente sería 25. Bien, eso con un ejercicio de 100 productos. Seguimos entonces. Ese punto de equilibrio que queremos establecer allí. ¿Sí? Gracias, Lisbeth. Pues lo que pasa era que yo iba a preguntar, ¿eso lo multiplicaba? No. O sea, multiplica la cantidad por el precio. Yo la devuelvo. Estos son que tienen 25, el primero, veamos el primero, son 25 unidades a 5 pesos. Si lo multiplicamos, el importe, o sea, el ingreso que él percibe son 125, ¿sí o no? Pero también esos mismos productos tienen no un precio de 5, sino de 2. ¿Qué hace? Restamos allí la diferencia que hay entre esos dos productos a esos diferentes precios y vemos que hay un excedente. Entonces, si yo juego un papel, oiga bien, con productos, y vimos un ejercicio que yo les conté, lo que juega a veces el productor con referente a sus productos para poder que estos puedan generarle una utilidad, puedan percibir una utilidad por la demanda que exista del producto o el consumo, la compra, y él pueda obtener esa rentabilidad. Entonces vemos como el productor, entonces, en vista de esto, oiga bien, yo voy a hacer una pregunta. Me voy a devolver aquí al excedente del consumidor y aquí al excedente del productor. Entonces, la pregunta es, ¿yo recibo dinero como consumidor o sencillamente es el valor percibido por la satisfacción que tengo de comprar ese bien a ese determinado precio? El valor percibido por la satisfacción. Es el excedente del consumidor. Ajá. Entonces, lo que yo le quería preguntar es si en realidad yo recibo ese dinero como excedente del consumidor o es sencillamente, oiga bien, que es que uno lo expresa, usted se compra algo y usted se siente tan satisfecha, oiga bien, de haber comprado ese bien que normalmente por el proveedor habérselo entregado a usted genera en usted una ganancia, porque puede que en otro mercado competitivo haya sido más costoso, pero aquí le quiso generar una ventaja frente a otros productos en el mercado. Entonces, ese es un valor. Sí. El que realmente recibe el dinero es el productor. El consumidor, la satisfacción de que consiguió el producto más económico. Los consumidores, ¿qué es lo que recibimos? Satisfacción. Satisfacción. Y ahora lo vamos a ver, entonces ya vamos a continuar. Bien. El día que le compra 10, bueno. Se compró. Me ayudan con, a ver, Aaron. Por favor, cerramos
Profe, una pregunta. Costos en la pendiente. Hoy. Profesor, una pregunta. Dígala. Sí. ¿Con quién hablo? ¿Con En Harold? el caso de que había anteriormente, no, hablar con Luis. Sí, Luis, Vaya, bien pueda. Profesor, en el caso del excedente, este excedente se comparte entre productor y el que vende la mercancía, porque hasta donde sé, siempre está el que hace el producto y el que la mueve. Bueno, entonces no se le olvide que dependiendo de donde usted se encuentre, si usted es el consumidor, oiga bien, de un productor, porque usted es intermediario, usted también percibe una utilidad, pero le cuento que usted no se queda con ese bien, usted lo transfiere. Entonces, en último, el que transfiere el bien y el que consume el bien es el que percibe la satisfacción. ¿Usted qué opina? Pues sí, sería bien, pero mi pregunta es, el excedente que queda cuando el consumidor tiene el producto, el excedente consumidor es la satisfacción de que le causa al comprar el producto. Sí, estamos claros ahí, pero Bueno, el productor se lleva todo el total del excedente que hace ese ingreso de la compra, o eso se divide, por decir, el intermediario y el productor, el fabricante. bueno, este es algo diferente. Lo que tú me estás comentando es algo diferente. Ok. Listo, listo. No se le olvide que el productor siempre determina el precio de venta al consumidor. Como él determina cuáles son los canales de distribución, él sencillamente, oiga bien, vende el producto a un precio, pero sabe que el segundo, el mayorista, va a percibir una utilidad total que la va a compartir con el minorista, y el minorista siempre va a compartir esa utilidad con el detallista, pero en últimos el que paga eso es ¿quién? El cliente, El ¿cierto? cliente, sí, claro. El cliente. Entonces siempre una empresa determina el precio con la cual va a colocar el mercado según los intermediarios que quiera utilizar o canales de distribución, porque él no va a querer que ese producto esté a mayor costo, porque si está a mayor costo hay menor consumo, y si hay menor consumo entonces no hay tanta producción. ¿Por qué? Porque acabaron los distribuidores Correcto. con ese producto sencillamente porque lo empezaron a vender muy costoso, entonces ya nadie lo quiere comprar y sacaron a la empresa del mercado. ¿Listo, Luis? Ok, profe, muchas gracias. Bueno, perfecto. Bueno. Sí, claro, puede proseguir. Bueno, entonces veamos la pendiente, que es un ejercicio que tenemos que desarrollar allí. Dice la inclinación de la recta y se calcula buscando la razón de intercambio en las coordenadas, o sea, variación de la vertical al cambio correspondiente a las coordenadas X y variación horizontal. La variable que se utiliza para representar esta pendiente es M. Entonces la fórmula pendiente es el cambio en Y y el cambio en X. Veamos cómo es que se produce. Entonces vemos aquí que la pendiente, oiga bien, dijimos que era la pendiente, oiga bien, como la inclinación de la recta, y se calcula buscando la razón del cambio de las coordenadas. Entonces la pendiente tiene que ver con ¿qué? Igual con la oferta y la demanda. Entonces, ¿y cuál es el factor que liga? Voy a utilizar ese término vulgar allí. Esas dos pendientes de oferta y demanda siempre va a ser el factor precio. Bien. Veamos entonces dos elementos que vamos a revisar allí ahora. El intercepto es la coordenada o punto donde una gráfica interseca un eje. Intercepto X es la coordenada X y intercepto de un punto donde la gráfica intercepta el eje X, donde Y es igual a 0.
Entonces, devolvámonos un poquito aquí. Quiere decir que esta sola, veamos allí la línea negrita, Y. Y vemos que en la parte de abajo, de abajo es 0. Hacia arriba puede tener ningún valor. Igual, vamos a pasar al otro cuadro de las X. En todo el centro es igual a 0. Siempre vamos a partir de 0 y de ahí a la derecha n unidades y de allí hacia arriba n unidades o cantidades, llamémosla después de otra manera. Bien. Igual el intercepto, entonces tenemos dos interceptos, X e Y. Igualmente, donde parte esa será 0. Un ejercicio entonces en práctica sobre esa, utilice la explicación anterior dada para encontrar el intercepto de los ejes de las X y la Y en las funciones dadas. Utilice la aplicación provista para comprobar su respuesta. Ejemplo. Y es igual, donde, por favor, vamos a hacerlo allí, cada uno en un cuaderno o en una hojita, vamos a colocar esas 4 fórmulas, por favor, me ayudan con eso. Y hacemos un plano cartesiano, por favor. Les doy 5 minuticos para que tomemos esa información y la escribamos allí. Bueno, no se le olvide a qué le dan, qué es X y qué es Y. ¿Listo? Tengan en cuenta que Y sería ¿qué? No todos a la vez, uno por uno. Las verticales. ¿Cómo? Y son las verticales. Eso, el precio. El precio. Muy bien.
Muy bien, el precio. Y la Y, entonces la cantidad. Bueno, entonces igualmente podemos hacer un cuadrito donde usted coloque allí en la parte superior del cuadrito la variable X y la variable Y, o la variable Y y la variable X, lo que usted quiera. Cantidades a la izquierda, precio a la derecha, o viceversa, ¿ya? Pero recuerde algo que vimos antes, que con respecto bueno, no voy a decir eso mejor, dejémoslo quieto. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Ya, profe. Bueno, listo. Entonces, con el primero, hagamos un cuadrito donde tengamos y tenemos las X. Entonces, vamos a averiguar Y. Oiga, vamos a averiguar Y cuando X valga 5, cuando X valga 10 y cuando X valga 15. ¿Estamos? Entonces, lo único que vamos a hallar es el precio, ¿cierto? O vamos a hallar Y. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, colocan un cuadrito, dos columnas, donde está a la izquierda Y donde está a la derecha X. Y debajo de la X colocamos 5, 10 y 15. Y lo único que vamos a hacer es reemplazar en esa primera fórmula a X con 5, con 10 y con 15. ¿Vale? Entonces, Y es igual a 8X más 4, donde Y es igual a 8 por X más 4. Y es igual a... Listo. Ahí ya tenemos la primera Y. ¿Cuánto le dio? 44. Perfecto, seguimos entonces. ¿Cuánto vale 10? Cuando hayan 10 unidades, cuando se tengan 15 unidades. X es igual a 10 y Y es igual a 84. Ajá. Y luego, X igual a 15 y Y es igual a 120. a 124. ¿No? Pues sí, 124. Ah, bueno, perfecto. Listo. Muy bien. Entonces, si a mí me fueran a pedir, oiga bien, el intercepto entre X y Y, ¿será que yo lo podría hallar en un momento dado? Sabiendo que puedo utilizar ese cuadrito, si me están pidiendo Y, reemplazo X y le doy valor a Y. Y luego utilizo los valores de X y los valores de Y luego miro en qué momento dado hay como un punto de equilibrio, llamémoslo así, que permite que se genere ese intercepto. Solamente quería hacer ejercicio para que sepamos cómo se puede hacer en un momento dado. ¿Puedo seguir? Era solamente ese ejercicio allí. Si quieren hacer ese mismo ejercicio, lo pueden hacer en esa dirección electrónica y colocan los valores y automáticamente le dan. Pero... Bueno, continúo entonces. Profe, no entendí. ¿Qué no entendiste? Qué pena. Hay que despejar la Y, ¿cómo es? Que yo Sí, no, hay que, oiga bien, se le da valor a X para poder hallar Y. No es que la vamos a despejar. Si fuéramos a despejar, oiga bien, X tendríamos que pasarla al otro lado de la X y como esta está multiplicando, entonces pasa a dividir.
Y como esta está positiva, Y está positiva, pasaría a negativa si estuviéramos hablando de despejar. Pero aquí no estamos despejando. Sencillamente vamos a reemplazar a X, que son unidades, que son cantidades, por X cantidades, por un valor que el ejercicio nos va a permitir en un momento dado hacer el que tenemos que entregar. ¿Vale? ¿Sí es claro, Jenny? No vamos a despejar, sino que vamos a reemplazar, a darle valor a X. Pero lo vamos a hacer en un cuadro con dos columnas donde Y esté al lado izquierdo y X al lado derecho, y sencillamente reemplazar la fórmula y darles valores como los que acabamos de hacer, 5, 10 y 15. Multiplican, ¿no es cierto, profe? Sí, la X multiplica el 8. Bueno, sigo entonces. Uy, había un ejercicio por ahí, ¿qué pasó? Se me quedó por fuera el ejercicio. Bueno, era la idea, yo tenía un ejercicio allí para compartir, vamos a ver si está más adelante. No, no está más adelante. Qué raro. Voy a ver si lo tengo por aquí adelante en otro. No. Oiga, le cuento que no. Bueno, muchachos, pregunta hasta allí. ¿Se salieron ya? Bueno, no hay ninguna pregunta. Entonces, voy profe, todo bien. Bueno, entonces veamos de que ese ejercicio que tenemos que entregar de proyección de oferta y demanda no es tan complicado teniendo en cuenta lo que nos piden. Ahora, si nos pidieran hacer una proyección, le voy a tener que contar que hay unas fórmulas para proyección. Si fuéramos a hablar de oferta, tendría que ver con todo lo que tiene que ver con la producción. Si yo voy a proyectar la demanda, tenía que proyectar la producción y tendría que apoyarme en la parte mercadológica para poder comprobar que eso que realmente voy a producir, eso se va a consumir en el mercado. Primero, porque hay la población, porque la población trabaja y tiene ingresos, porque hay un excedente que ellos tienen, no para ahorrar, sino para gastar, que la gente se gana 1 millón de pesos, a manera de ejemplo, pero se gasta 1,5 millones y que uno no sabe cómo es que hacen. Yo no he podido entender todavía eso, cómo se ganan 1 millón y se gastan 1,5 millones, pero bueno, me imagino que los que ganan más también, así como, oiga bien, ganan, asimismo gastan. Pero hay otras personas que llegan y toman una determinación, unas cosas para gastar, otras cosas para invertir y otro dinero para ahorrar. Entonces, de la inversión se puede seguir gastando y se puede seguir ahorrando. Entonces uno no entiende cómo las personas no tienen más ingresos, pero sí gastan mucho más dinero. Entonces, bueno, quiero agradecerles entonces. Espero que de alguna manera les haya servido esa información. Se las voy a compartir ahora, lo que es el archivo en PDF, y ya sabemos que ahora que se guarde ya encontré cómo mandarlo temprano y que no se demore tanto, y lo descargo, termina, aparece en el correo a las 11 de la mañana, lo descargo, lo comprimo, lo subo a YouTube y lo envío. Entonces les agradezco, una feliz noche, que descansen y seguimos. Mañana me pongo al día con los que no les pude revisar hoy la evidencia. Que tengan una feliz noche y que descansen. Gracias, profe.
Gracias, profe, igual, que descanse. Gracias, profe, Vale. igual, que descanse. Bueno, entonces ya. vamos a hacer otra cosa también. Damos plazo hasta mañana, porque ¿hasta cuándo hay que entregar la evidencia 5? Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. Entonces Sí. ahora me meto y la corro hasta mañana. ¿Listo? Bueno, profe, Muchas gracias. gracias, profe. Así En se la cama, entreguen ahí. tardías, pero no se le olvide que esta semanita de a partir del jueves es para que se adelanten en las evidencias que tienen pendiente, para que lean el nuevo material, para que entremos a la actividad 4. ¿Listo? Por favor, quiero hacer un mensaje parroquial aquí. En este momento he visto de que hay muchos que me están mandando evidencias de inducción, los felicito. Hay otros que se están poniendo al día en las actividad 1, evidencias de la actividad 1, de la 2, ¿cierto? Pero quiero pedirles un favor, no mándenme sino una sola vez el archivo, porque me lo mandan 2 veces, vea, ahí vuelvo a subírselo por segunda vez. No, ¿para qué? El que evalúe la plataforma lo único que hace es que sancionar, porque yo reviso uno, pero me olvida el otro. Entonces, no quiero llegar a que solamente sea una vez, como una vez la subida de ese, un intento, pues. No quiero llegar hasta allí, como para que si alguna cosa se corrige, se pueda corregir de verdad. Entonces, 2 opciones. Y cuando usted la vuelva a subir, felicito a los que llegan y me dicen, profe, ya corregí la evidencia, acabo de enviarla. Yo voy y la reviso y la califico. Entonces les agradezco mucho eso, una feliz noche para que pues andemos bien. Una feliz noche, que descanse y que nos vemos mañana. Muchas gracias. Bueno, vamos saliendo, por favor.